Fluye. Sí, digo, a ver, ya está grabando. Ahora tenemos que ver a los participantes, ¿no? Uy, porque hay tantos yo. Se supone que se tienen que ver aquí con nosotros, ¿no? Sí, ya espectadores, ahí está, ya llevas 15 Ajá. y 19, están 18. entrando. Sí, sí, ya veo que aquí están los 15. Ok, ok, Ya, bueno, ya, ya ya nos nos están escuchando, escuchan. sí. Sí. Bueno, ya creo que ya va a ser momento de empezar. Bueno, creo que estamos aquí reunidos en este Zoom para hablar acerca de la importancia del tratamiento y de nosotros los pacientes que tenemos MOG para encontrar fármacos, ¿no? Mi nombre es Ernesto Garibay, yo soy paciente de MOG, yo fui diagnosticado en junio de este año, mi primer brote fue en el 2019. Y bueno, a raíz de todo esto he conocido a la Fundación de Sumaira. Actualmente yo soy embajador en México de la Fundación de Sumaira y tenemos al doctor José Flores de aquí de Ciudad de México y tenemos a la doctora Lucian Costa que nos van a dar una presentación acerca de cómo ha avanzado la medicina en cuestión al MOG, ¿no? Vamos a empezar con una presentación del doctor Flores. Ahorita se las voy a poner para que me vaya diciendo. Entonces, vamos a compartir. Ok. Voy a verme un poquito aquí medio técnico, pero ahí está. Ujú. Ahí está. Va, ahí está. Muy bien. ¿Vale? Entonces, doctor, por favor. Muchas gracias, Ernesto. Doctora Lucien, un gusto conocerla por Zoom. Eh, Agradezco mucho la invitación de Ernesto, de Sumaira, de Jeff. Creo que es un esfuerzo muy, muy grande el poder hacer este webinar en español eh, para todos aquellos pacientes que tienen este lenguaje como idioma materno y tratar de acercarnos un poco en esta patología MOG o enfermedad asociada al anticuerpo MOG. Entonces, lo que me pidieron fue platicarles un poco de cómo pensamos en esta enfermedad y cómo la diagnosticamos. Me permití preparar unas diapositivas sin perder de vista que en la sesión, como es dirigida a pacientes, si Ernesto está de acuerdo, si la doctora Costa está de acuerdo, pueden mandar sus preguntas por el chat y supongo que al final tendremos alguna interacción para preguntas y respuestas. Entonces, yo soy el doctor Flores, trabajo en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, algo similar a los NIH en Estados Unidos. Es un centro dedicado a la formación de médicos especialistas con cursos de posgrado de alta especialidad, del cual soy profesor universitario, y es financiado por el gobierno de mi país para tratamientos y métodos diagnósticos de pacientes que tienen estas enfermedades desminimizantes del sistema nervioso central. Entonces, la siguiente, por favor, Ernesto. Eh, ¿Qué es el MOG? MOG es una proteína que está asociada al oligodendrocito. Es una proteína que todos tenemos en nuestra mielina y por alguna razón mi propio organismo empieza a sintetizar esta proteína que ataca la mielina y provoca algunas alteraciones o algunas manifestaciones clínicas que pueden, y estamos todavía conociendo, ¿eh? Lo más común, al menos en mi práctica aquí en México, es neuritis óptica, mielitis o algunas
eh, alteraciones en el proceso de pensamiento de los pacientes, como alteraciones cognitivas, alteraciones de memoria. Eh, Cuando tenemos estas manifestaciones clínicas predominantes, no únicas, porque les repito que estamos conociendo cada vez más este tipo de presentaciones, pedimos que le hagan a los pacientes esta prueba, que les detecten en su sangre el anticuerpo contra esta proteína y entonces establecemos que se trata de una enfermedad asociada a MOG. La siguiente, por favor. ¿A quién realizamos la prueba? En 2018 se hizo un primer ejercicio para, a nivel internacional, tratar de hacer homogéneo a qué pacientes se les pide la prueba. Les platico lo que hacemos en México. Cuando nosotros tenemos pacientes que pensamos que puede tratarse de esclerosis múltiple, porque es una enfermedad más prevalente en mi país, pero tienen unas lesiones en la resonancia magnética que no son las típicas de esclerosis múltiple, o tienen un cuadro que no es el típico de esclerosis múltiple. Hablo de la neuritis óptica, la mielitis, pero que tarda en recuperar, que requirió más tratamiento de lo habitual, o que incluso el radiólogo que nos apoya a interpretar la imagen le queda duda si se trata de lesiones típicas de esclerosis múltiple. A esos pacientes es a los que les realizamos esta prueba de MOG. No la hacemos de forma indiscriminada a todos, solamente a ellos. Estoy hablando de la particularidad que tenemos en México. Y en situaciones especiales también las pedimos. Por ejemplo, en mi país apenas el año pasado tuvimos la disponibilidad de hacer esta prueba con la metodología específica con células vivas, pero es un método caro. Por lo tanto, tenemos que optimizar muy bien a los pacientes a los que se la solicitamos. Y por eso hablo de estas situaciones clínicas y paraclínicas especiales. Eh, Al momento tenemos más o menos 70, 80 pacientes que son de alta sospecha para esta enfermedad de MOG y el procesamiento de la muestra en nuestro laboratorio, en el Instituto Nacional de Neurología, es del 30-40%. Hay laboratorios que lo hacen y el costo es mayor. Esta prueba se manda a SynLab como un laboratorio centralizado, pero el costo es mayor. Esas no las estoy contando, estoy mencionando únicamente lo que hacemos como medicina pública y en estos pacientes que tienen estas características y a los que les hacemos la prueba. La siguiente, por favor. Esta es una tabla que no la vamos a desglosar, pero es lo que ocupamos actualmente como criterios para ver a quién le pedimos la prueba. Como ustedes se podrán dar cuenta, en la primera parte eh, vemos las características clínicas del episodio desmielinizante que motivó la atención de los pacientes. Les decía que en mi país, la neuritis óptica y la mielitis, la afectación de la médula, la afectación del nervio óptico, es lo que más vemos. Yo me atrevería a decir que 7, 8 de cada 10 pacientes a los que hacemos la prueba llegan por esta presentación. ADEM es lo que les comentaba, que se trata de estas alteraciones cognitivas, un poquito somnoliento del paciente. Las siglas se refieren a encefalomielitis aguda diseminada, pero esto es ya con el estudio de resonancia magnética. Entonces, básicamente, neuritis óptica y mielitis es a quien les pedimos la prueba inicial. Y obviamente viene en la segunda fila pues estas particularidades del tipo de prueba que hacemos. Tiene que ser con estas características, no son más que datos técnicos, para que podamos confiar en que la prueba fue realmente con el método específico y que realmente el resultado positivo, es cierto. Obviamente, todos estos pacientes, el 100%, tienen una resonancia magnética. Y en México, hablo en el centro donde trabajo, también tienen una valoración por el oftalmólogo, aunque el evento inicial no haya sido neuritis óptica. Entonces,
Estos pacientes, haciendo un resumen hasta aquí, son aquellos que tienen un previo evento clínico, la mayoría afectación del nervio óptico, afectación de la médula, que tienen una resonancia magnética que no tiene las características clínicas típicas de esclerosis múltiple y que además han sido evaluados por el oftalmólogo. Se les solicita esta prueba de MOG. Ahora, la siguiente, por favor. Dicho lo anterior, necesitamos darle un tratamiento a estos pacientes. Todos los pacientes que llegan con estos episodios reciben metilprednisolona intravenoso, 3 a 5 días, 1 gramo, y aquellos que no responden al tratamiento son sometidos a recambio plasmático, que es un catéter que se coloca en los pacientes y se conectan a una máquina para que laven, entre comillas, toda su sangre, pasa a través de una máquina que quita estos anticuerpos que están provocando el daño. ¿Por qué hacemos plasmaféresis en nuestro hospital? Porque es menor el costo que las inmunoglobulinas intravenosas, pero también se pueden utilizar las inmunoglobulinas intravenosas en aquellos pacientes que no responden a la metilprednisolona. Entonces, paciente que llega con un evento clínico que es evaluado por el neurólogo, que se le pide el estudio, que recibe la valoración por oftalmología, que nos queda la duda de si se trata o no de las enfermedades más comunes como esclerosis múltiple, se le pide el anticuerpo. Eso es en forma paralela al tratamiento, ¿eh? Recuerden que lo más importante es recuperar la función del órgano que fue afectado de forma inicial. Por eso se le da metilprednisolona y si no responde al tercero o quinto día, se somete a una segunda maniobra, que en nuestro caso es plasmaféresis o inmunoglobulinas intravenosas. La siguiente, por favor. Una vez que ya tenemos el resultado positivo, damos tratamiento de mantenimiento que llamamos nosotros aquí. Y ese tratamiento es un tratamiento que va a seguirse de forma crónica. Eh, y esto es interesante por dos cuestiones propios de esta enfermedad. Uno, que no todos los pacientes van a tener riesgo de recurrencia y eso lo tenemos que definir con el paso de los meses y de los años. Algunos van a ser solamente un evento en su vida, que es lo que conocemos como MOG monofásico. Entonces, lo que hacemos después de tener el primer resultado positivo es dar tratamiento con prednisona, que es tomado, y se le agrega azatioprina, mofetilmicofenolato o metotrexate. Todo esto hablo de los pacientes que tienen acceso a un tratamiento vía oral. ¿Y cómo lo decidimos? Uno, depende de la severidad del cuadro, depende de qué tanto se haya recuperado el paciente y depende sobre todo, lamentablemente en mi país, del costo y el acceso de los medicamentos. Esta primera opción de tratamiento que les dije, prednisona más alguno de los otros inmunosupresores, es el costo menos caro en mi país. Por lo tanto, es nuestra primera línea de acción de tratamiento para los pacientes con MOG. Si tenemos acceso a otro tipo de tratamientos, entonces utilizamos rituximab intravenoso cada 6 meses durante el primer año. Y al primer año volvemos a tomar la prueba de MOG. Si el MOG es persistente, si sigue positivo el anticuerpo, continuamos con el esquema de tratamiento, que es lo que vemos en la primera línea de la diapositiva como MOG persistente. Pero si el anticuerpo ya se negativizó, entonces lo que hacemos es dar prednisona en dosis reducción durante un par de meses, un mes, y suspendemos el tratamiento y el paciente se queda en monitoreo. Y en ese monitoreo lo que nosotros hacemos es cada año estar pidiendo el MOG nuevamente para asegurarnos que siga siendo negativo. Y mientras el paciente sigue acudiendo a sus consultas y a sus valoraciones por oftalmo, si el primer episodio fue la afectación del nervio óptico, y por neuro,
en el caso de que haya sido por mielitis y o por neuritis óptica. Si el paciente en cuestión tiene una recaída, independientemente de que el MOG sea negativo, entra nuevamente al círculo de tratamiento inicial, como veíamos en la diapositiva previa, con metilprednisolona y si es necesario otro tratamiento y se vuelve a retestear, se vuelve a pedir otra vez todos los estudios de laboratorio y gabinete para estar completamente seguros que estamos ante una enfermedad MOG o ante otro tipo de enfermedad desmielinizante. Aquí voy a hacer una acotación. Nosotros todavía en México no conocemos la verdadera prevalencia de esta enfermedad. Les repetía que apenas tenemos unos meses con el tratamiento disponible, perdón, con el método diagnóstico disponible y estamos intentando conocer la prevalencia de esta enfermedad en nuestra población. No puedo estimar en este momento cuáles nuestros casos nuevos por año, que es la incidencia, o los casos persistentes, pero lo que sí les puedo decir es que en el método yo creo que es muy probable que en un par de años podamos conocer una prevalencia real de la enfermedad para saber cuánto tiempo, y de aquí deriva, cuánto tiempo el paciente debe de seguir en vigilancia en aquellos que son negativos. Ahora, en vida real, la siguiente, por favor. En vida real, les quiero platicar lo que estamos haciendo. Esta es una resonancia, no se trata de escribirla. Ustedes podrán ver ahí un punto negro al centro y una como flamita blanca, esa es la lesión que motivó que el paciente acudiera. Él fue MOG positivo de forma inicial, recibió tratamiento con rituximab durante un año, se retesteó y fue negativo. Sigue siendo negativo y después de ese evento han pasado 4 años. Solamente recibió tratamiento durante el primer año y a la fecha solamente está en vigilancia. Este ejemplo y la resonancia sigue igual, no tiene mayor problema ni ha progresado, el paciente está estable, todo perfecto. De tal forma que les ejemplifico en vida real lo que hacemos actualmente con este tipo de pacientes que son negativos después de un primer evento. Y la siguiente, por favor. Este es un paciente que es repetidamente positivo, igual los puntitos blancos son las lesiones desmielinizantes, que no son las típicas de esclerosis múltiple, y el paciente sigue siendo positivo para MOG. Este es un paciente que igual tiene ya 3, 4 años de seguimiento, pero sigue con rituximab cada 6 meses intravenoso. El paciente está bien, no ha tenido recaídas, pero sirvan los ejemplos para poner en contexto lo que hacemos con aquellos pacientes que son negativos y con aquellos pacientes que son positivos. Y con esto termino la presentación, eh, tratando de abordar este tema de diagnóstico, a quién le hacemos la prueba, cómo lo pensamos y qué hacemos en el día a día en mi país y qué es lo que estamos haciendo ya teniendo el método diagnóstico disponible. Quiero aprovechar para mencionar que la Fundación Sumaira nos apoyó mucho en la primera parte del desarrollo de la metodología para poder tener disponible la prueba de anti-MOG a un bajo costo en el Instituto Nacional de Neurología. Y bajo costo quiero decir que en este momento pues no le cuesta nada al paciente, se les está haciendo de forma gratuita. Muchas gracias, Ernesto. Doctora Acosta, quedo abierto para la sesión en cuanto ustedes lo decidan. Muchas gracias, doctor. Por aquí, bueno, vamos a continuar con la doctora Costa. Al final vamos a tener esta sección de preguntas y respuestas para aclarar ya las preguntas que tienen los pacientes que nos están escuchando ahorita, ¿no? Doctora Costa, dejo que presente sus diapositivas. ¿Se ve bien? Sí, Perfecto. Pues en primer lugar me gustaría felicitar a Sumaira por el proyecto tan bonito que lleva entre manos. Desde luego agradecer
por haber contado conmigo para esa tertulia de tarde. Agradecer al doctor Flores por su exposición tan buena, que además facilita mucho a que los pacientes entiendan la mía. Desde luego, agradecer a Ernesto por su papel como facilitador y agradecer a todos ustedes que están ahí al otro lado de la pantalla. He visto a muchos pacientes míos, con lo cual muchas gracias por estar ahí una vez más. Realmente me toca hablar de un ensayo clínico que tenemos a nivel internacional. Es el conocido como el estudio de investigación clínica COSMOC, que es un ensayo donde tratamos de probar un fármaco para personas con enfermedad asociada a los anticuerpos contra la glucoproteína de los oligodendrocitos de la mielina, que es, como ha dicho antes el doctor Flores, la enfermedad por anticuerpos, ANTIMOG por sus siglas en inglés. ¿Y por qué estamos contando eso? Porque realmente en nuestro medio, en Europa, pues se calcula que la incidencia de la enfermedad es de aproximadamente 3 para cada millón de personas en los niños, 1, 2, 1,6 hasta 2 y poquito para cada millón de personas en adultos, con lo cual, como podéis ver, es una enfermedad poco frecuente y además muy recientemente diagnosticada, porque realmente la MOGAD se conoce desde el 2015. Anteriormente estaba metida dentro de las enfermedades parecidas a la esclerosis múltiple, pero que nosotros no sabíamos, no conocíamos el anticuerpo que se describe posteriormente. Por lo tanto, ustedes, a ver si puedo pasar, ¿sí? Ustedes pueden ser el punto de unión entre la investigación clínica y la comercialización de un futuro fármaco que puede servir para miles de personas que padecen esa enfermedad. Pero para que me entendáis bien la charla de hoy, es importante que sepáis lo que es un estudio de investigación clínica. Los estudios de investigación clínica, que también son conocidos como ensayos clínicos, son un tipo de investigación médica. Nosotros podemos investigar en un laboratorio con animales, eso es investigación básica. Podemos investigar de forma translacional, significa que mi investigación básica va a tener una aplicación clínica inmediata, o podemos investigación clínica probando fármacos, por ejemplo, en personas que tienen la enfermedad. En estos estudios, los científicos lo que investigamos es la interacción entre determinados fármacos con las enfermedades o afecciones que padece el paciente, en el sentido de queremos conocer si el fármaco funciona, cómo funciona y si los efectos secundarios que va a generar son asumibles por parte del paciente que padece la enfermedad. Es importante entender que la seguridad del paciente es la parte más importante del ensayo clínico y por lo tanto esos ensayos están hechos en hospitales grandes con grandes equipos de investigadores y tienen que pasar inicialmente por una serie de organizaciones y comités, como los comités de revisión institucional, los comités de ética, precisamente para asegurarnos de que las condiciones éticas para desarrollar estos ensayos clínicos son las mejores posibles. Una cosa muy importante que debéis conocer es que si participáis en un ensayo clínico, es cierto que puede haber beneficio para vosotros mismos, pero también para las miles de personas que luego recibirán ese fármaco en un futuro. Pero no hay que olvidar que eso es una prueba que se hace con un fármaco y por lo tanto se puede percibir una mejoría enorme en la enfermedad. Pasa pocas veces, pero a veces pasa. Se puede percibir una mejoría moderada en la enfermedad. Puede que te quedes igual o incluso puede que empeores la enfermedad. Eso pasa rara vez, pero a veces también pasa, porque al final estamos tratando de testear un fármaco. Los ensayos clínicos, por lo tanto,
se van a dividir en fases donde vamos progresivamente metiendo a más pacientes para tratar de evaluar la eficacia y la seguridad. El primer ensayo clínico que hacemos en humanos, cuando ya el fármaco sale de los ratones, se llama ensayo clínico fase 1. Suele ser pequeñas poblaciones, un número pequeño de pacientes, y lo que vamos a probar aquí es qué dosis es mejor tolerada, qué dosis puede llegar a ser eficaz y empezar a pensar si ese fármaco es seguro de verdad. De 100 fármacos que salen de un ensayo fase 1, solo 70, de 100 fármacos que se prueban en un ensayo fase 1, solo 70 pasan al ensayo fase 2. Cuando nosotros llegamos al ensayo fase 2, pues ya cogemos a centenares de pacientes y vamos a empezar a probar la eficacia del fármaco en la enfermedad que estamos probando y profundizar más en los aspectos de seguridad y efectos secundarios. De estos 70 que habían pasado a esa etapa, pues un tercio de los pacientes, 23, 25 pacientes, van a pasar al ensayo fase 3. ¿Qué son los ensayos fase 3? Los ensayos fase 3 son ensayos multicéntricos de muchos países donde vamos a meter miles de pacientes y donde vamos a evaluar en profundidad ya la eficacia del fármaco, la tolerabilidad del fármaco, los efectos secundarios y la seguridad. De estos 20 y pocos pacientes que habían llegado al ensayo fase 3, solo 5 o 6 van a llegar a ser comercializados en algún momento. Por lo tanto, un 5% de los fármacos que se prueban en ensayos clínicos va a llegar a ser comercializado para que los pacientes tengan acceso libre a ese fármaco. Luego, cuando ya está comercializado, pasamos a un ensayo que se llama fase 4 o observacional, y esos ensayos tienen la finalidad de seguir vigilando tanto la eficacia del fármaco como la seguridad, los efectos secundarios, pero ya a largo plazo y ya en pacientes que no fueron seleccionados, o sea, pacientes de práctica clínica real. Ese ensayo que os voy a contar hoy se llama COSMOG, es un estudio de investigación, es un ensayo fase 3, por lo tanto ya se meten muchos pacientes que tiene como finalidad probar un fármaco que es subcutáneo y queremos saber el grado de eficacia, de tolerabilidad y de seguridad de este fármaco en pacientes con MOGAD. Como habéis visto en la charla anterior del doctor Flores, no hay fármacos hoy por hoy aprobados para tratamiento exclusivo de la enfermedad por MOGAD, de la enfermedad por MOG. Por lo tanto, nosotros seguimos buscando para ver qué fármaco es capaz de retrasar lo máximo posible la aparición de brotes en los pacientes con esa enfermedad. Nuestro organismo tiene la ventaja de contar con un sistema de defensas, que es el sistema inmune, donde hay una serie de células, los linfocitos, los neutrófilos, los eosinofilos, que lo que hacen es tratar de defendernos de lo externo, de las infecciones, de los tumores, y entre ese pool de cosas que nos defienden están los anticuerpos. Los anticuerpos habitualmente nos defienden, pero sin saber muy bien el motivo, hay una serie de personas que tienen el sistema inmune algo confundido, como pasa en la esclerosis múltiple, en el hipotiroidismo, en el lupus, y que nos van a atacar a nosotros mismos. En ese caso, estos anticuerpos atacan a una proteína que está justo en la parte más superficial del envoltorio de las neuronas, la mielina, y al atacar esa mielina, pues van a producir desmielinización y van a producir al final daño de la neurona. Esa glucoproteína se describió muy recientemente, como os he dicho anteriormente, y las técnicas de detección que antes eran muy caras, ahora están a disposición de todos los pacientes, por lo menos en mi entorno. Yo vivo en Madrid y
realmente se hacen en nuestros hospitales, no hace falta externalizarla. Ese fármaco que estamos probando en ese ensayo, pues pensamos que va a disminuir estos anticuerpos anti-MOG confundidos y que por lo tanto va a retrasar el tiempo, va a evitar que el paciente tenga brotes en un futuro. ¿Cómo se diseñó ese ensayo? Pues todos los ensayos son muy parecidos en ese sentido. Tenemos primero un periodo de selección que dura entre 4 y 6 semanas habitualmente. Luego un periodo de tratamiento con ocultación doble. Ahora os voy a explicar lo que es eso. Luego un periodo de ampliación abierto, también lo solemos llamar los periodos de OLE. Y luego los periodos de seguimiento. Fijaos cómo se diseña este estudio. Los pacientes tienen un periodo de screening, ese periodo de selección. En ese periodo de selección nosotros vamos a mirar si tiene infecciones, si está bien vacunado, si tiene alguna cosa que contraindique la utilización de este fármaco. Luego los pacientes pasan a la randomización o aleatorización, que significa que una máquina va a dividir mitad de los pacientes va al fármaco subcutáneo ese y la otra mitad de los pacientes va a placebo. Esa fase, que la tengo por aquí, es una fase que ni nosotros médicos ni vosotros pacientes vais a saber con qué sustancia estáis. Si estáis con el tratamiento con el placebo, no lo sabemos. Esa fase va a durar 2 años y medio si uno no tiene brotes, pero si uno sí tiene brotes, puede pasar de placebo del fármaco a la segunda etapa, que es la etapa donde todos los pacientes van a tener el tratamiento. Si la primera etapa dura 4 semanas, la segunda etapa dura entre 2 años y medio hasta que el paciente tenga un brote, la última etapa, que es la etapa donde todos los pacientes van a tener tratamiento y donde también van a venir aquellos pacientes que han tenido un brote, pues esa etapa va a durar 1 año aproximadamente. Luego, después de esta etapa, viene un periodo de seguimiento que suele ser una última visita que hacemos a los 2 meses del inicio de la medicación. Es importante cuando uno participa en un ensayo clínico que sepa algunas cosas o algunos conceptos para entender luego los consentimientos informados que vais a leer. Por ejemplo, ¿qué es una perfusión subcutánea? Uno sabe que se puede administrar la medicación oral directamente en vena o subcutánea, que es la administración en el tejido graso que hay justo debajo de la piel. Esa es la forma de administrar que tiene, por ejemplo, la insulina o la heparina y que realmente es conocida por todos. Pero en ese fármaco, como la dosis a administrar es de más o menos unos 5 mililitros, la infusión es algo más lenta y va a durar entre preparación e infusión más o menos unos 30 minutos. ¿Qué es el placebo? El placebo tiene el mismo aspecto, tiene la misma forma de administración. La diferencia que tiene con el medicamento es que no tiene ninguna función, no tiene ningún principio activo, no tiene ninguna función farmacológica. ¿Y por qué es importante comparar un tratamiento con un placebo? Primero, porque sabemos que el simple hecho de tomar algo nos mejora, con lo cual es importante quitar ese efecto del medio para ver hasta qué punto el tratamiento que estamos probando es eficaz. También para tratar de detectar los efectos secundarios que son de verdad por el fármaco. Imaginaos que tengo 2 pacientes, uno en placebo, otro en el fármaco, y los dos tienen dolor de cabeza. Poco probable que eso tenga relación con el fármaco. Sin embargo, imaginaos que tengo 2 pacientes, uno con placebo, otro con fármaco, y el que tiene dolor de cabeza es siempre el que tiene el fármaco. Pues es muy probable que ese efecto secundario sí tenga relación con el fármaco. Otra cosa que vais a escuchar en los consentimientos son la palabra aleatorizado. Eso significa que por un mecanismo automático que ni nosotros podemos controlar ni vosotros podéis controlar, un paciente va a ser tratado con fármaco, otro paciente con placebo. En los ensayos de esclerosis múltiple, casi nunca ya se utiliza placebo. Se utiliza para comparar otro fármaco aprobado para tratar la enfermedad.
El problema es que en la MOGAD no hay un fármaco aprobado, por lo tanto, lo único que tenemos para comparar es el placebo. Y luego está el periodo de ampliación abierto, que vais a ver cómo vuestros médicos hablan de la fase OLE, porque es el periodo donde todo el mundo está con la medicación. Ese periodo puede tener un final, en ese caso de ese ensayo en concreto, en más o menos un año, o se puede ampliar en función de los resultados que vaya teniendo el fármaco, en función de que sea eficaz o no. ¿Qué se hace en un ensayo clínico? Pues cuando llegáis a la clínica, movilizamos un equipo enorme de personas porque habrá os habrá, hay un equipo médico que os tiene que ver y tratar, otro equipo médico que tiene que hacer las evaluaciones físicas y los cuestionarios. Luego hay un equipo de enfermería que va a dedicarse a extraer sangre, orina, hacer electros, ponerle la medicación. También hay un equipo de radiólogos para las resonancias magnéticas y para otras exploraciones que hagan falta, como los oftalmólogos. También tenéis que saber que en ese ensayo hay equipos de apoyo para evitar que tengáis que venir muchas veces al hospital, ya que el fármaco se pone una vez al mes, con lo cual la mayoría de las visitas se van a poder hacer en vuestro domicilio, en vuestra casa. Cuando tenéis que venir al hospital, la mayoría de los ensayos clínicos pues reembolsan los gastos que hayan tenido para venir al hospital. El problema de los ensayos clínicos es que no entra quien quiere, sino que entra quien puede. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que cumplir una serie de requisitos para cada ensayo para poder participar en él. En ese caso, pues están buscando unas 100 personas, porque ya hay personas incluidas, que tengan desde 18 años para arriba hasta 89, que tengan una hemopatía diagnosticada con por lo menos un brote en los últimos 12 meses, en el último año, y que hayan tenido o bien una neuritis óptica, o bien una mielitis transversa, o bien una encefalitis aguda diseminada. Neuritis óptica, dolor ocular, pérdida de visión, dificultad para ver colores, pérdida completa de visión incluso puede pasar. ¿Qué es una mielitis transversa? Es cuando yo tengo o bien dolor de espalda, pérdida de la sensibilidad o pérdida de la fuerza en brazos, en piernas o en brazos y piernas. También puede producir alteraciones en la vejiga, dificultad para orinar o incontinencia urinaria. Y la encefalomielitis es lo que ha dicho antes el doctor Flores, que es esa situación de embotamiento mental, de enlentecimiento, de confusión, que también puede asociar náuseas, vómitos, dolor de cabeza, inestabilidad, incapacidad incluso para caminar. Aparte de eso, hay una serie de cosas que no podéis tener. Por ejemplo, uno no puede entrar en un ensayo si tiene una hepatitis, una tuberculosis, un VIH, si está tratado con otros inmunosupresores, si tiene enfermedades cardíacas, pulmonares, hepáticas. Realmente hay otras cosas que nos impiden entrar en un ensayo clínico aunque queramos. Hoy por hoy en España, pues tenemos ese ensayo clínico abierto en el Ramón y Cajal, donde estoy yo, en el Hospital Clínico San Carlos, donde está el doctor Ricardo Ginestal, en el CLIN de Barcelona, con la doctora Blanco, en el Regional de Málaga, con la doctora Alonso, en el Virgen de Arisaca, en Murcia, con el doctor José Meca, y desde luego en el Hospital Virgen de Macarena, que está a puntito de abrirse, con la doctora Ichao. Ese es el equipo del Hospital Ramón y Cajal. Veis aquí mi grupo de compañeros, los neurólogos, que se dedican a tratar y a evaluar a los pacientes en este ensayo clínico. Tenemos coordinadores de ensayo, equipo de enfermería, neuropsicólogos y todo un equipo de inmunología bajo el mando de la doctora Villar, que también nos apoya en los ensayos clínicos de los pacientes con MOGAD. En los centros de México, pues el ensayo está abierto en la unidad de investigación de Chihuahua con el doctor Erasmo Ramos, en el Centro de Neurociencias de Estudios Clínicos con el doctor Elmer López,
Y está a puntito de abrir con el doctor José Flores en el Centro Oncológico Internacional, también en Ciudad de México. Y en Estados Unidos veis todos los hospitales donde el ensayo está abierto y donde podéis participar en caso de que os interese. Solo un dato que os voy a dejar en la pantalla para que podáis hacer las fotos que queráis. Si queréis más información sobre ese ensayo, pues podéis visitar el sitio web del ensayo clínico, también en español, o preguntar a cualquier contacto del UCB, que es la farma que está ahora mismo promocionando ese ensayo clínico. Y creo que eso era todo lo que os quería contar. Me queda una diapositiva, pero soy incapaz de pasarla. Muy bien. Dejo de compartir pantalla para que podamos contestar las preguntas, que son unas cuantas. Bueno, gracias, doctora Lucián, gracias, doctor Flores. Por aquí sí tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, la prueba de MOG es en sangre y en Colombia saben si la pudieran pedir. Creo entendido que el doctor dice que estamos recibiendo muestras de aparte de todo América Central, ¿no? Para que puedan tener su diagnóstico. Eh, Ahí el doctor sí nos puede aclarar esto. Y también tenemos que, si de aquí en México puede solicitar a su médico que le realice la prueba del MOG. Sí, en general, contesto la primera, la había puesto yo en el chat. Sí, sí se puede solicitar en Colombia. Hay algunos médicos de Colombia que la piden. El costo es elevado, se tienen que mandar hasta donde me comentaron a Estados Unidos, pero ahora ya México puede recibir muestras de Centroamérica y seguramente de Colombia. Habría que ponernos en contacto por correo electrónico, a lo mejor contigo, Ernesto, para ver el procedimiento de cómo hacer llegar la muestra. Aquí en México, actualmente la muestra, aquí en el instituto para pacientes que no son mexicanos, debe costar entre unos 150 $200 la prueba. Eh, Obviamente falta el envío, pero más o menos es lo que costaría, ¿no? Ok, gracias, doctor. Tenemos una pregunta desde la Asociación Española. Están en contacto con pacientes de MOGAD y les interesa mucho el tema del ensayo clínico. ¿Cómo se hace para saber más sobre este ensayo? Digo, la doctora Luciana ahí nos puede apoyar. Sí, claro, con todo lo que os he contado, en los distintos hospitales de España que os he puesto en la diapositiva, la Fundación Sumaira tiene mi charla y tiene los datos de contacto de todas formas, pero también en la página web de ensayos clínicos española hay aplicaciones de ensayos clínicos para el móvil. eh, yo tengo una aquí que se llama Trialing, que también sirve para el móvil, donde podéis poneros en contacto con nosotros. Además, hay correos electrónicos disponibles en todos estos hospitales con los cuales podéis contactar. Realmente es fácil recibir información sobre ese tipo de ensayos clínicos y es bastante asequible para cualquier paciente en cualquier parte de España, ya que habéis visto que la representación de hospitales es prácticamente por todo el territorio español. Ok, perfecto. Bueno, doctor Flores, yo puse ahí mi correo donde esta persona de Colombia puede ponerse en contacto para que vayamos viendo el tema de la prueba. La doctora Lucián ya nos ha contestado acerca de los trials en la parte de España. No sé si de los que nos están escuchando ahorita tengan alguna otra pregunta acerca del tema del MOG, MOGAD o las enfermedades que se han nombrado. Y aparte pues de la prueba que la doctora Lucián nos ha presentado. Tenemos por ahí unos minutos más. eh, si alguien tiene una pregunta. En lo personal, pues yo quiero agradecerles, doctores, porque pues como paciente es muy importante y muy satisfactorio eh, saber que hay gente investigando muchísimo acerca de nuestra enfermedad. Antes de iniciar la sesión, yo hablaba con la doctora Lucián, es el gusto que tengo de conocerla el día de hoy. Y pues claro, acá me han dicho un tema acerca de la actividad física
pues con la doctora ya le dije mi propuesta que tengo de actividad física y ella me dice que lo mejor que puedo hacer es mantenerme activo, ¿no? Doctora, yo por ahí le decía que mi intención cuál es, el medio maratón y todo esto. Usted me dice que mientras más activo me mantenga, más saludable, ¿no? Ahí rompiendo Así ciertos es. paradigmas. Aquí tenemos una pregunta. Yo tuve mi primer brote hace 5 años y nunca más se ha repetido. Entiendo que no serviría para el ensayo, ¿verdad? No, en ese caso no, porque Son 12 deberías haber meses. tenido un brote hace por lo menos 12 meses. Y me piden que ponga otra vez los sitios donde hay el ensayo clínico en España, así que os dejo en pantalla. Lo Sí. veis bien, ¿no? Es en España, ajá, y bueno, él creo que también pregunta por la parte de México, por ahí también nos tenía, creo que la de México, ¿no? Que también está aquí, que es Ahí en la Unidad de Investigación Salud de Chihuahua, en Alcaldía Tlalpan, Neurociencia y Estudios Clínicos en Culiacán y el centro, bueno, próximamente en el Centro Oncológico Internacional. También tenemos una pregunta de cuándo se acaba de aprobar un fármaco. ¿Se puede usar en menores? No se esa tiene es que una probar en muy menores, buena pregunta. generalmente se aprueba en adultos. Sobre todo, quiero pensar que están preguntando por el fármaco y por el estudio actual. Se tiene que probar, hacer la misma evidencia, pero en niños, ¿no? Hay Sí, algunas, en algunas ocasiones, cuando los ensayos con niños tardan mucho, sí que probamos el fármaco en niños en un uso fuera de indicación, pero eso es un procedimiento muy complejo que requiere visto bueno de muchísima gente porque realmente no se ha probado previamente con los niños. Entonces, es un tema muy delicado, incluso los ensayos clínicos con niños también es un tema muy delicado que necesitamos aprobación de los comités de ética, de los comités de farmacia, para que se lleven a cabo. por aquí también tenemos, agradezco la información, ha sido bien difícil querer saber de este diagnóstico y no encontrar mucho y menos en español. Sandra, como paciente también que soy, te puedo decir que sí, ha sido un poco complicado, pero gracias a los doctores es más fácil hoy en día poder comprender nuestra enfermedad. He estado en contacto con fundaciones y es increíble la cantidad de personas que se han movido, nos hemos movido para dar a entender la importancia de estas enfermedades como la esclerosis, como el MOGAD, como la NMO. Y por aquí también Sandra nos dice que yo tengo en paralelo un diagnóstico de fibromialgia y la verdad los dolores se incrementan día a día. No sé si tenga repercusión del MOG sobre la fibromialgia y no he encontrado un médico que quisiera investigar. Bueno, hay que acercarse ahí a su médico para comentarle esta molestia, igual con el doctor que está estableciendo el diagnóstico de fibromialgia, para que vea esta coexistencia de las enfermedades o comorbilidades, que se da mucho, por ejemplo, en esclerosis múltiple, en otras enfermedades autoinmunes, que pueda haber esta coexistencia. Y pues ahí lo que hay que hacer es dar el tratamiento adecuado, pero sí, sí es un poquito complicado, sobre todo por las características propias de la fibromialgia, ¿no? Ok, tenemos también, preguntaba la señora Noelia Rodríguez acerca del medicamento porque su hija toma rituximab cada 4 meses y quiere ver si se puede aprobar para no tener tanta medicación. Claro, en un futuro servirá para niños, pues habrá que hacer ensayos para niños. Hoy día hay muchos ensayos clínicos en niños en esclerosis múltiple y se hará también en MOG-patías, pero que yo sepa, pues ninguno de estos ensayos incluye niños de momento. En un futuro, pues ojalá. Tengamos ya los medicamentos para los pacientes que lo requieran o llegamos a requerir, ¿no? No sé si las personas que nos están escuchando tengan alguna otra pregunta. El doctor ya se despide. Doctor, de verdad, muchísimas gracias por la plática, por hacernos entender un poco más acerca del MO, del NMO, la esclerosis. Entonces, de verdad, gracias, doctor Flores. Gracias, doctora Luzán.
Gracias a todos los que se unieron hoy con nosotros a este Zoom para tener más claro acerca del MOG, la importancia de nosotros los pacientes como con los doctores y doctora Luzán, la investigación que se está llevando a cabo acerca del próximo fármaco que puede salir hacia nosotros, ¿no? Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Gracias a ustedes, de verdad, y muchas felicidades a ti, Ernesto, Gracias. por la coordinación. Doctora Lucien, un abrazo a la distancia. Un placer. Y lo que necesiten, de verdad, cualquier pregunta, Ernesto siente toda la confianza para mandarla y a través de tu correo, el mío, tú lo tienes. Con Ok. gusto respondemos cualquier inquietud aquí en México, Centroamérica, sin problema. Gracias, doctor. Igualmente. Básicamente, bueno, los que están conectados, como saben, esta plática se da a través de Sumaira Foundation, una fundación en la cual estamos coordinándonos todos para poder llegar a más personas con este tipo de enfermedades que padecemos. Yo aquí en el grupo del chat dejé mi correo, ernesto@sumairafoundation.org, que es donde me pueden mandar sus correos teniendo alguna duda y yo se la puedo hacer llegar al doctor Flores o a la doctora Luzán. Y y claro que pues con gusto atender todas las dudas, ¿no? No sé si la doctora Luzán quiera agregar algo más. Nada más, simplemente agradecer a todos los que habéis participado por las interesantes preguntas. A ti, Ernesto, como no, por toda tu moderación. Es un facilitador estupendo. Gracias. Y desde luego a Sumaira por haberme invitado. Muchísimas gracias. Y gracias, Luzán. Por ahí también tenemos también la Fundación Caminemos, que está unida con nosotros, que está poniendo para aquí en México, bueno, los hispanohablantes, ponernos en contacto para pues tener una comunidad, ¿no? Porque al final de cuentas, como paciente te puedo decir que sentí una calma increíble al saber que habemos más pacientes a nivel mundial, que nos podemos apoyar entre todos, que tenemos unos genios como médicos que nos están ayudando muchísimo y más que nada agradecer todo este movimiento que se está haciendo, ¿no? Eh, Gracias a todos los que nos escucharon. Doctora, gracias. Creo que es momento de despedirnos. Y bueno, y ahí más atentos a la próxima información que salga de las fundaciones que están trabajando, ¿no? Muy buenas tardes. Gracias, doctora. Buenas tardes. Y bueno, ya vamos a dar por finalizado el Zoom del día de hoy. Eh, por aquí hay un asistente anónimo que nos dejó su última pregunta y no se pudo leer. El que si el Moldad no tiene cura, como paciente, pues yo no te la puedo responder tal cual, pero sí te puedo decir que puede haber un control de brotes. Lo de la cura es lo que nos explicó la doctora Luzán y que pues está haciendo un ensayo clínico. Se necesitan 100 pacientes de 18 a 89 años que hayan tenido un brote los últimos 12 meses para así poder entrar de manera aleatoria y que sea aprobado para la prueba de este fármaco, ¿no? Pusimos en las diapositivas los centros donde se pueden realizar en México, en Estados Unidos y en España. Y por medio de la página de Sumaira Foundation haremos llegar el link donde pueden ver la presentación de hoy por si tienen alguna otra duda. Y claro, claro que sí, Sandra, con gusto recibo tu mensaje por si hay alguna otra duda. Eh, en lo personal, bueno, pues ya quedamos puros pacientes. Creo yo que más que nada es muy importante saber que no estamos solos, que al final de cuentas todo depende de nosotros. Tenemos mucha ayuda de los médicos y que mucho juega el papel fundamental nuestra salud mental. Entonces, yo como paciente, como atleta de alto rendimiento, les puedo decir a todos ustedes que no se dejen vencer por un diagnóstico. Un diagnóstico no es un dictamen y que tengan la fortaleza necesaria para cumplir todos sus sueños y todas sus metas y que nada de este tipo de enfermedad autoinmune nos limite. Por mi parte ya sería todo. Cualquier cosa, pues bueno, les repito, ahí está mi correo y eh, atentos
a las publicaciones que vamos a tomar con The Sumaira Foundation. ¿Vale? Bueno, pues les agradezco mucho, espero tengan una linda tarde, linda noche la gente de España y espero volvernos a ver pronto. Muchas gracias a todos.